Bueno, hola a todos. Vamos a echar un vistazo resumido a la siguiente unidad que os tocaría ver, ¿de acuerdo? Que es la unidad 5, la península ibérica entre los siglos XIII y XV. Vais a ir viendo las diapositivas a medida que vayan pasando y os las voy contando un poquito, ¿vale? Concretamente nos vamos a centrar en los reinos cristianos, ya que Al-Ándalus está ya visto. Vamos a empezar por la corona de Castilla. Bueno, aquí os incluyo este mapa para que espero que todo lo que se ve en ese mapa lo tuvierais ya más o menos claro vosotros de antes, pero por si acaso hay algún despistado os lo pongo aquí también, ¿de acuerdo? Aquí os indico, aunque insisto, espero que lo sepáis, dónde se localizan Castilla y León. En esa época, como veis, eran más extensos y un poquito diferentes a como son ahora. Esto también lo sabíais. Bueno, vamos a ver en el siglo XIII la unión de las coronas de Castilla y de León. En el año 1230 se produce esta unificación bajo el reinado de Fernando III. ¿De acuerdo? Este rey era hijo del rey de Castilla y de la reina de León, con lo cual, al morir sus padres, los dos, él heredó León y Castilla, unificándolos. Dicha unificación va a suponer la aparición, como veis, del reino de mayor extensión de toda la península en esa época, ¿de acuerdo? Y por tanto su papel, su poder va a ser muy grande y su papel va a ser determinante en la expansión de los reinos cristianos. Un truco, una regla mnemotécnica por si os ayuda a recordar. Estamos tratando el siglo XIII, ¿de acuerdo? Hay dos reyes de Castilla principales que tenéis que recordar, que son especialmente importantes. El primero, Fernando III, 3. Y el otro es Alfonso X, 10. ¿De acuerdo? Siglo XIII, Fernando III, 3, Alfonso X, 10. Por si os sirve de regla mnemotécnica, ¿vale? De acuerdo, ¿cómo era la sociedad en la Castilla de la Edad Media? Creo que esto lo sabéis también. Es la sociedad piramidal que conocéis ya de otros años y de otros temas. Estaba dividida en estamentos, por tanto era estamental. Y estos estamentos, que eran arriba del todo en la cúspide, la nobleza, inmediatamente por debajo el clero, y abajo del todo y abarcando la inmensa mayoría de la población, el pueblo llano o tercer estado, era una sociedad del privilegio. ¿Por qué? Porque se dividía entre los privilegiados y los no privilegiados. Los no privilegiados eran el tercer estado, el tercer estamento o pueblo llano, ¿de acuerdo? Que eran los campesinos, siervos, la burguesía, tanto la alta como la baja, aunque como sabéis, la alta burguesía con el tiempo en las ciudades llegó a hacer bastante dinero y con ello a conseguir bastante más poder que otros estratos del tercer estamento, ¿de acuerdo? Pero a pesar de ello eran no privilegiados. ¿Qué significaba esto? Que tenían que pagar impuestos, trabajar y pagar impuestos. Los no privilegiados, por tanto, eran una minoría de la población y eran la nobleza, dentro de la cual arriba del todo, como sabéis, estaba la realeza, concretamente pues el rey o la reina en algunos casos, e inmediatamente por debajo el clero. Sabéis que tradicionalmente, desde la Alta Edad Media, estos tres estamentos se habían dividido por funciones, insisto, tradicionales. El pueblo llano, los que trabajaban, el clero, los que rezaban, y la nobleza, los que luchaban y gobernaban. Aunque, como sabéis, algunos miembros del clero también mandaban bastante, ¿vale? Dentro de los no privilegiados también había minorías no cristianas, aunque nos estemos localizando en los reinos cristianos ahora, ¿de acuerdo? Por un lado teníamos a los judíos, que normalmente se dedicaban al comercio y a las finanzas, a actividades sobre todo relacionadas con manejar el dinero, ¿de acuerdo? Esto es también tradicional de la, de la tradición cristiana medieval. Estaba mal visto
manejar el dinero, trabajar con el dinero. Y por otro lado estaban los mudéjares, es decir, los musulmanes que estaban aquí en territorio cristiano, aquí, ya me entendéis, y que por lo general se dedicaban sobre todo a la agricultura, ¿de acuerdo? Bueno, en esta pirámide lo tenéis un poquito más desglosado y diferenciados los dos grupos según los privilegiados, así como en marrón claro, y los no privilegiados en verde. El gobierno del reino. ¿Cómo se llevaba a cabo? Bueno, sobre todo mediante tres instituciones grandes fundamentales. La monarquía, creo que no necesita mayor explicación, y a su vez se ayudaba de otras instituciones menores para la toma de decisiones y demás. Estas instituciones menores eran principalmente cuatro, esas cuatro que tenéis ahí: la curia regia, es decir, el consejo real, que solía ser gente, lógicamente, de confianza del rey o de la reina, miembros generalmente de la alta nobleza o del alto clero. Hacienda, creo que tampoco hace falta que os lo explique más, además como somos todos, pues está todo dicho, sobre todo para la recaudación de impuestos, ¿de acuerdo? La Cancillería, que era sobre todo para organizar los territorios, y la Audiencia para administrar justicia. Las dos grandes instituciones restantes, aparte de la monarquía, serían las Cortes, que bueno, pues se van a unificar en este caso, las del Reino de León, que eran un poco más antiguas, y las de Castilla. Van a mantener su función tradicional, que era reunir al rey con el resto de los estamentos, con representantes, de los tres estamentos, para tomar ciertas decisiones. Esto era la teoría. En la práctica, ¿para qué utilizaba el rey a las Cortes? Para convocarlas de higos a brevas y normalmente por intereses propios, para que le diesen permiso, por así decirlo, para negociar con ellos la aprobación de nuevos impuestos o subsidios. Mucho más puntualmente se hablaba de leyes, etc. Y en tercer lugar estarían los municipios, más o menos como ahora, creo que esto también sabéis lo que es, ¿no? Un municipio los administraban los regidores, que eran miembros de la nobleza, que fueron acaparando más poder del que les gustaba a los reyes, y por eso a lo largo del siglo XIII los reyes de Castilla y de León, para contrarrestar su poder, empezaron a nombrar a sus propios representantes en los municipios, que eran los corregidores. ¿Cómo era la economía? Esto ya lo sabéis, creo. Agropecuaria, es decir, las actividades más importantes eran la agricultura y la ganadería. Dentro de la agricultura, muy parecido a como es hoy en día, ¿de acuerdo? Cultivo de cereales, sobre todo en esa época para el autoconsumo. Y en menor medida también se daban la vid y el olivo, especialmente para exportar sus productos derivados, que cuáles son, como sabéis, el vino y el aceite, principalmente. Y luego tenemos la que sería la actividad económica más importante en el Reino de Castilla durante toda la Edad Media, bueno, podríamos decir la Edad Moderna, por lo menos gran parte de la Edad Moderna, que va a ser la ganadería, ¿de acuerdo? Y principalmente la ganadería ovina, es decir, de ovejas, y dentro de ellas especialmente de una raza concreta, las ovejas merinas, que eran sobre todo para producir lana, mucha lana de muy buena calidad. Con el objetivo de proteger esta ganadería, y en especial la trashumante, que creo que sabéis lo que es, pero ahora lo vamos a recordar un poco mejor, la monarquía va a crear una nueva institución importantísima y que va a durar muchísimo tiempo, que es la Mesta. Se crea en 1273. Ahí os he puesto imágenes para que visualicéis un poco cómo son las ovejas merinas, por si no las tenéis en mente. Y esta imagen evidentemente es actual de bueno, la trashumancia de ovejas por una cañada. De aquí viene el dicho de lo de no hay que confundir las churras con las merinas, que no es meninas, que dice mucha gente, es merinas, y hace referencia a estas dos razas de ovejas, ¿de acuerdo? Bueno, la trashumancia y la Mesta.
importantísimo, ¿de acuerdo? ¿Qué era la trashumancia? Por si tenemos algún despistado que no se acuerda. Bueno, consiste en mover los rebaños en verano hacia zonas más frescas donde los pastos pues todavía están verdes y más apetecibles para el ganado, ¿de acuerdo? En el caso concreto de Castilla, en la Edad Media, los ganaderos llevaban a sus rebaños a pastar a las zonas más verdes, ya fuera del sistema central o de la cordillera cantábrica, y en otoño regresaban a Castilla, regresaban a sus casas. La trashumancia, lógicamente, obligaba a los ganaderos a atravesar amplias extensiones y muchas de ellas estaban dedicadas al cultivo, con lo cual se creaban conflictos a veces bastante importantes con los agricultores, obviamente también. Consciente de la importancia de la ganadería trashumante, el rey Alfonso X creó una nueva institución, que es la que os he comentado antes, la Mesta, en 1273. El nombre completo era el Honrado Concejo de la Mesta, y que servía para proteger los intereses de los ganaderos frente a los de los agricultores. Esto benefició sobre todo a los grandes propietarios de ganado, que llegaron a adquirir muchos y muy importantes privilegios para el desarrollo de su actividad. La Mesta regularía también los tiempos de la trashumancia y creó unos itinerarios, caminos oficiales por los que tenía que circular el ganado trashumante, que recibieron el nombre de cañadas. Y ahora en la siguiente diapositiva, aquí os incluyo un mapita que tenéis también en el libro, si mal no recuerdo, en el que veis más o menos el alcance de estas cañadas por zonas, ¿de acuerdo? Y se os indica también qué zonas estaban dominadas por ciertas órdenes militares y religiosas de las que hablaremos más adelante. Bueno, toda esta lana, ¿para qué? Bien, el comercio de la lana se concentraba sobre todo en Burgos, desde donde las familias ricas que poseían los ganados productores exportaban esa lana a los países sobre todo del norte de Europa. La nobleza propietaria prefería vender la materia prima, es decir, la lana, directamente a estos grandes mercaderes europeos. ¿Por qué? Porque eran más ricos, porque podían pagar más rápidamente, es decir, era dinero más fácil sobre todo y más rápido, antes que a los pañeros del interior de Castilla, que generalmente no tenían las mismas capacidades económicas, ¿de acuerdo? De pago, principalmente. ¿Qué va a pasar con esto? Que a largo plazo va a dificultar el desarrollo de las manufacturas textiles en Castilla, claro, lo cual va a retrasar también la consolidación de la burguesía comerciante castellana, cuyo poder podría haber contrarrestado algo más el de la nobleza, como había ocurrido en otros reinos cristianos. En cualquier caso, las rutas de la lana van a reactivar el comercio en Castilla, creándose importantes mercados y ferias, no ya solamente para la compraventa de ganado y de productos del campo, sino también de sus derivados, incluso de productos de lujo. Y va a destacar sobre todo la feria de Medina del Campo,